por el espacio a la radio para permitir informar a la ciudadanía bolivarense de los avances que se ha logrado en la provincia de Bolívar, especialmente en el Cantón Guaranda. Muy buenas noches con usted, a todos y a cualquier pregunta que usted realice, dispuestos a responder. Sí, efectivamente, el espacio solicitado fue para hablar un poco, o mejor dicho, hablar en referencia a la ordenanza y declaratoria de la ciudad de Guaranda libre de minería. ¿Qué tiene que decir usted al respecto, señor Caiza? Adelante. Bueno, es un logro, un triunfo que se ha logrado las parroquias del Cantón Guaranda, no solamente el Comité Ambiental de San Luis de Pambil, sino aquí ha ganado las parroquias del Cantón Guaranda. En sí, la provincia de Bolívar, un logro importante de quienes hemos empezado a esta dura lucha de resistencia en contra de los proyectos mineros acá en la provincia de Bolívar, que nuestra parroquia ha sido reverente en esta lucha que ha iniciado desde que las empresas mineras hicieron presencia acá en nuestra provincia de Bolívar. Entonces, desde ahí hemos estado en la lucha constante, presentando propuestas también en otras administraciones de Gustavo Jaramillo, también de Ramsés Torres, pero en la cual archivaron esta propuesta de ordenanza para declarar al Cantón Guaranda libre de minería metálica. En sí, también en esta administración de Medardo Chimbolema también presentamos el 19 de mayo para que sea debatido en el seno del Consejo y den una buena perspectiva de aprobación a esta ordenanza que declare al Cantón Guaranda libre de minería metálica. Muy bien. Señor Caiza, este tema, no sé, usted que está al tanto de esta aprobación, ¿está ya aprobada la ordenanza o falta alguna instancia para que la ordenanza quede en vigencia? Bueno, como usted sabe que en el segundo y definitivo debate la ordenanza fue aprobada el 15 de septiembre en el seno del Consejo, donde la mayoría de concejales aportaron con el voto a favor de esta ordenanza, teniendo en consideración que un voto en contra de un concejal, en sí la mayoría votaron a favor de esta ordenanza que se declara el Cantón Guaranda libre de minería metálica. Ahora, en sí ya tendrá el proceso igual para subir al registro, entonces en la cual ya será una ley. Creo que la ley estipula durante un mes para subir al registro oficial, entonces en la cual ya el pueblo apoderará de esta ordenanza para hacer respetar a las empresas mineras. Ahora, señor Caiza, según la Constitución, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como parroquiales, no tienen competencia sobre esta actividad en el país. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, yo creo que primero debemos partir de lo que estas concesiones mineras han sido ilegales acá en la provincia de Bolívar. Jamás han cumplido la Constitución, que la Constitución establece de una consulta previa, libre e informada antes de que inicien la exploración, la prospección, la explotación, que primero debían cumplir este proceso de una consulta previa, como dice la Constitución, el artículo 57, número 7. Entonces, en vista de eso, que también da la potestad la Constitución de que a los gobiernos autónomos, el artículo 425, donde da la potestad que los gobiernos autónomos deben crear sus resoluciones o ordenanzas como son autónomos. Pero lo que habla este artículo es de que... Y también la ley del COTAD también permite
eh, el 398, que permite realizar este tipo de ordenanzas. Bueno, pero efectivamente estos dos artículos hablan de que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán que crear ordenanzas, pero no concretamente con referencia a la explotación y aprovechamiento de minas de metales. Esa es una incongruencia que se está manifestando por parte de varios sectores en el país. Bueno, yo creo que los minerales sabemos que encuentra sobre el subsuelo, pero primero tendrían que pasar pisando el suelo para poder realizar este tipo de proyectos, y en lo cuanto los gobiernos autónomos tienen la potestad de regular el uso del suelo. Yo creo que en esto estamos bien claros, que la COTAG igual nos permite el artículo 57 de poder generar ordenanzas. Como les repito, sí, pero esa no es una competencia, es una competencia que básicamente es exclusiva, es particular del Estado, más no de los gobiernos autónomos descentralizados. Y se ha hablado de, por ejemplo, en el caso de Loja, incluso autoridades sancionadas por haber emitido este tipo de ordenanzas. ¿Cuál es la intencionalidad de lograr que los municipios, de forma, según algunos, ilegal, declaren los territorios libres de minería? Además que esta ordenanza que se ha aprobado en la ciudad de Guaranda en la primera instancia habla de otros aspectos, que es básicamente de contaminación, señor Caiza. Bueno, la preocupación de declarar al Cantón Guaranda libre de minería es porque realmente nos preocupa, porque estas concesiones están justamente en territorios donde son de altamente productiva, donde están en vertientes de agua. Entonces eso nos ha preocupado, de que se debe proteger porque es lo único que está, es lo único que tenemos. Por ello no vamos a tener quizás con la minería el desarrollo que ellos lo prometen, que desde todo el tiempo hemos vivido con la agricultura, en sí con el agua, sí con lo que rodea la naturaleza. Eso vivimos, y no vamos a vivir de lo que produce la minería, es decir, el oro. Pero básicamente eso en cuanto a la explotación minera. ¿Qué pasa con la buena cantidad, mejor dicho, gran cantidad de concesiones mineras no metálicas que se están dando en el país? ¿Ese también es un objetivo de ustedes, erradicar de la provincia de Bolívar y concretamente desde la ciudad de Guaranda? Bueno, acá en la provincia de Bolívar, bueno, hay sectores que bueno, usted cree que me hace entender de que la minería legal o ilegal, pero en sí nada es nuevo. Toda minería igual contamina, toda minería igual va a generar contaminación. Lo malo es que una vez que sacan los minerales de subsuelo, van a quedar devastados nuestros suelos, contaminados. Y uno de los temas más importantes es de que por más que saquen los recursos que ellos los requieren, no van a poder ir solucionando el daño ambiental ni con toda la riqueza que ellos lo saquen. Entonces, porque a ellos no le van a convenir de ir solucionando los problemas, porque quedaría todos los recursos aquí mismo en solucionar, pero tampoco avanzarían. Entonces, esa es la preocupación, porque hay que generar nuestra propia forma de desarrollo de acuerdo a lo que vivimos. Uh-huh. Ahora, usted ha hecho referencia a varios artículos de la Constitución, como la COTAC, pero así también en las leyes que tienen que ver con la minería se habla de la obligatoriedad de las empresas, tanto que hacen explotación minera como no minera,
de la remediación ambiental. ¿Por qué se dice, ustedes se amparan en temas legales para decir que no está bien que exploten, pero no hacen valer la ley cuando hay obligatoriedad? La ley dice que la remediación ambiental por parte de los concesionarios, sean metálicos, no metálicos, es obligatoria y que el Estado velará por el cumplimiento de estas remediaciones que están en la ley, que la dice la ley. Es obligatorio, pero jamás en la historia hemos visto que han hecho cumplir esta ley. Solamente ha quedado en un papel muerto. Porque hay muchos intereses de las grandes empresas y muchos de las autoridades no hacen cumplir porque simplemente le encanta, le gusta el dinero. Entonces, en vista de eso, han otorgado concesiones ilegalmente sin hacer tener conocimiento al pueblo bolivarense y así en el pueblo general en el Ecuador. Entonces, yo creo que si hablamos de legalidad, es importante de que primero que se cumpla la Constitución, porque es algo legal que está inscrito en la Constitución, la consulta previa, libre e informada acerca de sus grandes proyectos que se van a dar en todo el país. Ahora, señor Caiza, la situación no está clara. ¿Ustedes están luchando porque estas concesiones son ilegales o están luchando para que, en definitiva, cumplan o no cumplan la ley, estas concesiones no se den en la provincia de Bolívar? A ver, nosotros primero luchamos por el agua, por la defensa del agua y la naturaleza, de que debe ser una herencia para los hijos de nuestros hijos y no más una destrucción y contaminación ya cuando las empresas abandonen los territorios. No estamos en la lucha de que por la minería legal o ilegal, sino totalmente las dos minerías porque son igual contaminantes. Ahora, no, la pregunta no fue esa. Ustedes están luchando para que legalmente, porque le escucho en su primera parte de su intervención que dice que estas concesiones son ilegales porque no han cumplido con la ley. Entonces es una cosa, o ustedes definitivamente legal o ilegalmente no quieren la minería de ningún tipo, ¿no? Hablamos de áridos y pétreos, de explotación de tierras para actividades como la cerámica, como el cemento y también la minería. ¿Ustedes están en contra de todo eso o están velando por que se cumpla con la ley en cuanto a las adjudicaciones de estas minas de los diferentes, en sus diferentes modalidades? ¿Cuál es su verdadera lucha en ese caso? A ver, nosotros no estamos en contra, por ejemplo, de la minería, lo que se dice lastre, porque esto es primordial eso no es problema para poder extraer, sino lo que estamos en contra es la minería metálica. Ya. Así de claro. ¿Por qué? Pero, ¿cuál es la diferencia en que extraigan tierra, extraigan material para áridos, para pétreos, para temas de cerámica, extraer para cementos, y la destrucción es igual? La gran diferencia es que la minería van a utilizar la cantidad de agua y el químico que eso va a generar una gran contaminación. Según al ambiente, usted, ¿qué químico, según usted, señor Caiza, el líquido vital que es el agua? Según usted, ¿qué químicos se utiliza química en la explotación minera metálica? ¿Qué químicos podrían estar afectando la salud? Porque usted dice, básicamente, a ver, nosotros estamos en contra de la explotación minera porque usan químicos. ¿Qué químicos, según usted, se utilizan en la explotación minera? Como el cianuro y el mercurio, como tenemos conocimiento de que en muchos países donde se ha dado la explotación minera han quedado muchas enfermedades en muchas personas, en los niños. Entonces, en todo eso sabemos muy bien que estos productos van a generar una gran contaminación.
en la salud y en el ambiente, en caso de dar la explotación ya a gran escala. Según se conoce y quienes hemos estado preocupados por leer y rescatar la verdad de esto, se habla que la explotación minera ilegal o la artesanal son las que utilizan estos componentes que usted dice, cianuro, mercurio. Sin embargo, la minería en media escala y alta escala, se habla de que hay nuevos procedimientos que evitan la contaminación, porque estos en la Constitución, en las leyes, y no solo nacionales, sino mundiales, están prohibidos de estas dos sustancias de las que usted habla. Bueno, nosotros entendemos por lo legal o ilegal, por ejemplo, más antes lo ilegal hacían porque no estaban quizás registrados. Lo ilegal, o sea, que trabajaban ilegalmente las empresas, pero ahora lo legal es que, es decir, por ejemplo, hasta como la ley lo sé, por ejemplo, ahorita le pongo un ejemplo simple de que ahorita un agricultor para elaborar un producto terminado tiene que estar inscrito con el registro sanitario, o sea que de esa forma van llevando a la legalidad el término legal, pero en sí solamente son palabras de lo legal. Entonces, de forma legal es según el documento, pero en realidad por dentro no es como pintan ellos. O sea, ¿quién miente en este caso? ¿Mienten las autoridades? ¿La Constitución miente? ¿Las autoridades ambientales mienten? O sea, para ustedes todo el mundo está mintiendo en el tema, por ejemplo, de lo que conocemos nosotros, es de que definitivamente la única tipo de explotación minera que artesanalmente se utiliza el cianuro y el mercurio es en la del oro. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Telimbela se habla que no hay oro, que hay cobre, que hay molibdeno y que estas explotaciones no tienen nada que ver con ningún tipo de contaminante. ¿Ustedes tienen claro eso o piensan ustedes que eso también es un engaño que se le está haciendo a la población? Bueno, la determinación de qué manera va a ser la explotación, no solamente de Telimbela, sino también del Cantón Las Naves. Sabemos que van a hacer una explotación a cielo abierto y subterráneo donde ellos mismos lo determinan. Peor, ahí sería una grave contaminación porque los pueblos que están cercanos, es decir, por ejemplo, en Telimbela, Caluma, Montalvo, Babahoyo, Balsapamba, La Esmeralda, serían directamente afectados en caso de dar explotación minera a cielo abierto. En cuanto igual al proyecto de la Curimainen en el Cantón Las Naves, igual todos estos pueblos, por ejemplo, de San Luis de Pambil, Cantón Las Naves, Quinsaloma, Moraspungo, Pangua, estarían siendo afectados directamente con esta contaminación ambiental, a la salud. Y en cuanto a esto, ha traído ya muchos problemas con la presencia minera acá en la provincia de Bolívar. Por ejemplo, señor Caiza, no sé si se fue su audio, no sé qué pasa. ¿En dónde hasta el momento se ha evidenciado? Sí, lo escucho. A ver. Sí, le decía que usted dice que al momento ya se ha evidenciado contaminación en la provincia de Bolívar. ¿Hay algún ejemplo que usted puede dar palpable, demostrado, no sé, con pruebas, que las autoridades o las poblaciones hayan determinado la contaminación actualmente en la provincia de Bolívar con la presencia de las empresas mineras? Ha sido una de las grandes preocupaciones que por esto hemos promovido presentar una propuesta de ordenanza, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Cantón Las Naves, donde ya se estaba, donde hicieron la exploración, la prospección, en donde simplemente ya con esta etapa ya existe vertientes de aguas muertos y ríos contaminados, porque todos esos residuos que sacaban en la exploración lo depositaban hacia los ríos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una gran contaminación si solamente al inicio se ve esta clase de contaminación?
Sin embargo, de lo que hemos visto y hemos hecho el seguimiento, ustedes han mostrado fotografías de los lugares de perforación, más no algún tipo científico de análisis de aguas, de tierras, de suelos, que hayan demostrado que efectivamente esa es una contaminación que ha provocado las empresas mineras en su fase de exploración, ¿no? Lo que se ha dicho es que lo que máximo se utiliza en este tipo de perforaciones, que son, según las empresas mineras, perforaciones muy pequeñas de un diámetro aproximado a 2 pulgadas, y que lo único que utilizan para poder lubricar los taladros es algo parecido al detergente, al jabón. Eso dicen ellos. ¿Ustedes creen que esto es mentira, que esto no está sucediendo? ¿Y qué líquidos, según ustedes, están utilizando para este tipo de actividad en las empresas mineras? Bueno, específicamente al líquido que utilizan ellos, pero bueno, en ese campo no tenemos tan claro, bueno, qué líquido mismo utilizan, pero en sí hemos tenido una respuesta de que estos residuos al arrojar a los ríos, donde hemos tenido peces muertos, principalmente ahora son los ríos que no existen, los peces ya, los vivos, donde esta empresa ha generado este tipo de prospección. Entonces yo creo que basta para poder entender de que la minería no es bueno para los territorios, principalmente para el agua. Bueno, saludamos a doña Rosario Sanabria. Aquí dice: muy bien, señor Luis Caiza, le felicito por su defensa al líquido vital, y qué pena que el señor periodista se ve que defiende la minería en toda su fuerza, pero jamás podrá acallar la voz de los pueblos. ¿Cree usted que la gente que opina diferente a ustedes no tiene voz en este caso? Bueno, yo creo que anteriormente hay muchos medios de comunicación que, sabiendo la situación de que en muchos sectores de la provincia de Bolívar no han dado oídos para que los gobiernos o las autoridades presten oídos. Entonces yo creo que igual esa reacción de la población siempre lo encontrarán, porque realmente los derechos de los seres humanos y de la naturaleza han sido pisoteados en estos momentos. Por parte de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación igual son gran parte que llevan hacia el desarrollo de los pueblos o hacia la barranca de los pueblos, porque en esto tenemos bien claro, porque ellos tienen el poder de información como tanto en toda la gestión que van realizando las autoridades. Ahora, no es una demostración de pluralidad en la opinión que usted esté hablando en este medio de comunicación. Usted nos pidió la semana pasada intervenir en la radio y usted está exponiendo sus puntos de vista. Esto habla de que en los medios de comunicación damos cabida a todos los pensamientos. ¿Eso está mal? No, al menos yo de mi parte agradezco por dar esta oportunidad para poder hacer conocer a quienes llegan estas ondas. Yo me refiero de que por ejemplo, cuando se ha generado la noticia anteriormente, no han dado oídos los medios de comunicación, como que nada pasara en nuestros sectores. Yeah. Entonces, pero hay ciertos medios que no han dado preferencia, por ejemplo, a los defensores de agua, quienes pensamos distinto. Eso sí ha sido visible en la provincia de Bolívar. ¿Quiénes son, señor Caiza? Aquí en este medio de comunicación creo que se suma una veintena de personas que defienden el agua y la naturaleza, que han estado interviniendo en este medio de comunicación. O sea, también generalizar es hablar de injusticia, ¿no? Decir que todos, porque no opinamos como ustedes o porque no tenemos las mismas prioridades, no vale nuestra opinión. Bueno, la población sabe reconocer quiénes son los medios que no han querido dar los espacios, eso la población lo sabe. Entonces yo creo que más que esto no hay por qué estar quizás resentido en medio de comunicación. Al menos estamos agradecidos a los medios que se han dado apertura y nos siguen dando, y yo creo que
es la parte importante de que poder llegar a la ciudadanía y para que tengan conocimiento de las ventajas y desventajas que van a causar este tipo de proyectos. Ahora, señor Caiza, este momento el país se debate entre una calamidad económica de salud. El gobierno ha dicho públicamente que no hay recursos para pagar médicos, para pagar a proveedores de los gobiernos autónomos descentralizados, que no hay dinero para nada. ¿De dónde se pretende? ¿Ustedes tienen como propuesta alguna alternativa a la minería? Decir, bueno, no va a la minería, pero nosotros proponemos esta otra alternativa que dé trabajo, porque también tenemos que reconocer que la provincia de Bolívar es una provincia pobre, donde no hay trabajo, donde no hay empresas, donde la gente de a poco va quedándose sin trabajo. Por esta pandemia se ha visto una reducción de trabajo informal, de trabajo empresarial, donde el país y este gobierno, especialmente por efectos de la pandemia y según varios analistas, por también acción de los malos manejos políticos y económicos, no hay dinero. ¿Cuál sería para ustedes, defensores de la vida, del agua, cuál sería la alternativa que le proponen a la provincia de Bolívar en el caso de lograr que las empresas mineras o que la minería, tanto metálica como la no metálica, sean erradicados de la provincia de Bolívar? ¿Cuál sería su propuesta en este caso? Yo creo que aquí es un trabajo intenso en la cual las autoridades quienes están aspirando de llegar como autoridades en estas elecciones que vienen, yo creo que aquí deben jugar un rol importante de que se debe cambiar el modelo económico del país porque está apuntado el desarrollo hacia la extracción de los minerales como que fuera una solución en generar desarrollo hacia el país, en lo cuanto de que se debe generar unas nuevas políticas de producción o quizás de emprendimientos que se pueda generar para que genere trabajo para nuestra gente. Sí, pero ¿dónde está esa alternativa? No existe, al menos en nuestra provincia tiene ya cientos de años de creación y hemos visto que es una provincia pobre donde usted reside. Hay una alta tasa de desempleo. En general en la provincia de Bolívar no hay trabajo, la gente tiene que emigrar de nuestra provincia para poder tener sustento a sus familias, para poder educarse, para poder alimentarse. ¿Cuál sería, si no es la minería, si no son las actividades extractivistas, que no estamos hablando solo de minería metálica, estamos hablando de minería no metálica, de extracción, como yo le decía, de áridos, de pétreos, que al fin y al cabo todo esto destruye la naturaleza, ¿no? Y lo peor que, por ejemplo, en el caso de áridos y pétreos, sin ningún tipo de remediación, ¿no? La contaminación, ustedes que han dicho frente a la contaminación que hacen los mismos municipios en toda la provincia, ¿no? El botar a diario toneladas y toneladas de basura, de agentes contaminantes en los ríos. Pero en este tema ustedes ni siquiera han hecho una pequeñísima reflexión o denuncia de este tema, que al fin y al cabo es contaminación, ¿no? Y tan grave que día a día vamos dejando sin vida a los ríos, ¿no? Usted habla de los peces, de la vida, pero en este tema también la situación es bastante complicada. Bueno, aquí en este punto yo creo que los únicos responsables de generar este tipo de concientizaciones están los entes encargados en cuanto a los ministerios del ambiente, los ministerios en la cual ellos deben trabajar en este sentido, porque para eso están ganando sus sueldos. Simplemente han pasado ganando el sueldo sentaditos y sin hacer nada, en cuanto ellos mismos han sido parte de la destrucción, en cuanto, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ellos han otorgado permiso para la tala de árboles legalmente, sin mirar de que van a producir los daños ambientales. Eso es notorio acá en la provincia de Bolívar, que dan permisos donde hay talas de árboles en los vertientes de agua, donde no se debe tocar. Entonces, en una forma legal,
los mismos ministerios están encargando de destruir a la naturaleza. Y en cuanto a la basura y todo eso, yo creo que también para eso tenemos los ministerios en la cual ellos deben promover la concientización para que la gente se haga más conciencia. Sí, pero señor Caiza, ¿por qué tan solo dirigidos especialmente a la minería? Y, por ejemplo, decir, claro, esta contaminación también mata los ríos, contamina las fuentes de agua, acaba con la naturaleza, se van lexiviados a las fuentes, pero ustedes no han hecho, yo no les he visto hasta el momento, en los años que he visto que protestan, no les he visto hacer una sola protesta por la contaminación de los ríos por parte de los municipios, por ejemplo, de Guaranda, Chimbo, San Miguel, Calume, Chandía, Las Naves, Chillanes. No hay una protesta frente a esta contaminación que es latente, ¿no? Esta contaminación es a diario y ha venido y efectivamente quienes están matando los ríos básicamente son los municipios, porque su disposición de la basura está junto a los ríos y ustedes no han dicho nada en este tema. Conjuntamente yo creo que en estas luchas hemos visualizado las protestas, sino que lo que pasa es que las autoridades no han dado oídos en escucharnos, simplemente han quedado simplemente con ofrecimientos, pero no han hecho nada absolutamente. Ya nosotros hemos estado igual protestando, porque igual los municipios deberían, por ejemplo, en cuanto a las aguas servidas, deben hacer un proceso de descontaminación, por lo mínimo, algo para que estas aguas sean purificadas al unir con los ríos. Pero no han hecho nada y ustedes tampoco han hecho, por ejemplo, una paralización para evitar que contaminen, que los recolectores de basura. Bueno, vamos con esto. Hay una persona que también nos está escribiendo en la fanpage y obviamente son criterios que hay que respetarlos y hay que leerlos. Entiendan, la señora Rosario Sanabria dice, entiendan que la provincia de Bolívar es una provincia netamente agrícola, ganadera y sobre todo turística, y para que haya turismo debe haber naturaleza, y esa agua pura, cristalina, que solo en la provincia de Bolívar hay, con sus hermosas cascadas, que dándose la minería metálica, esta belleza se perdería y solo quedarían en el olvido y el recuerdo. Esto es la gran actividad. Muy de acuerdo, es una compañera del Valle. Yo creo que son una de las propuestas muy interesantes, donde la misma población proponen de que cómo se debe generar un desarrollo para los sectores de la provincia de Bolívar. Yo creo que más claro está la explicación de los mismos campesinos, quienes vivimos en cada uno de los sectores. Señor Caiza, otro caballero nos escribe, nos dice, licenciado Jarrín, pregúntele al señor Caiza y a la señora Sanabria si es que ellos son conscientes de que los agricultores día a día contaminan la naturaleza con pesticidas, fungicidas y más productos que son mucho más contaminantes de los que están hablando en cuanto a la minería. Señor Caiza. Yo creo que en este punto quienes los entes encargados son de que deben regular este tipo de contaminación, quienes utilizan este tipo de productos de fungicidas, nematicidas, en cuanto a los campos. Tala de bosques. Quizás esa facilidad, la facilidad de estos productos ha llevado a la destrucción de la naturaleza, porque en sí quizás un agricultor por la facilidad ha comprado, pero ¿por qué? Porque el mismo Estado ecuatoriano no ha tratado de incentivar el daño que a un ser humano mismo le va a causar estos productos químicos y en sí a la naturaleza. Entonces yo creo que entonces, por eso le digo que, ¿qué hacemos, que se debe cambiar un modelo económico diferente de acuerdo a la realidad que se vive. Entonces, ¿qué hacemos, señor Caiza? La agricultura contamina. La tala de bosques daña, los municipios contaminan, las minerías. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Vivir solo del aire es la expectativa que ustedes tienen, porque si bien es cierto, todos sabemos que Bolívar, como varias provincias del país, del oriente ecuatoriano, son ricos en naturaleza, son ricos en ríos, una potencialidad en cascadas, pero la gente se mantiene pobre.
La gente, el índice, los quintiles de pobreza de la provincia de Bolívar son los más altos del país. De hecho, somos una de las provincias más pobres. ¿Qué alternativa, pero viable? ¿Quién dice que no venga la minería y logremos solucionar algún tipo de estos problemas que vive la provincia de Bolívar, donde no hay empleo, donde no hay trabajo, donde la gente se está muriendo de hambre? Definitivamente, eso está pasando hoy por hoy en la provincia de Bolívar. Lo que pasa es que aquí solamente ha faltado la voluntad de las autoridades, no porque no ha existido recursos económicos. Lo que pasa es que las autoridades, en vez de que se dediquen a hacer algunos proyectos productivos, se dedican a farrear, a la diversión, a las fiestas, a regalar algunas cosas para que políticamente mantener en el poder. Entonces, por eso es que la provincia de Bolívar no ha salido hacia el desarrollo que actualmente nos encontramos, quizás en algunas parroquias con muy alto grado de índice de pobreza. Ahora, señor Caiza, para usted, entonces, según lo que estamos conversando, el grave problema de la provincia de Bolívar tiene que ver con los políticos. Así es, los políticos nos han llevado a la ruina y en cuanto ha sido una vergüenza para el país y para quienes vivimos a cada día de escuchar que las autoridades están en acto de corrupción. No todos, hay personas honestas que dedican a servir y eso es muy bueno, pero mucha gente, por tener quizás el título, han utilizado para la gran corrupción y la sinvergüencería, pensando en lo personalmente, en desarrollarse como autoridades de cada quien de sus familias. Ahora, es lo único que han hecho ciertas autoridades. Entonces eso debemos rechazar y debemos reaccionar ya. ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos como bolivarenses de que las mismas autoridades que han mantenido en el poder todo siempre han vivido en el poder? Y eso acá en Bolívar no es nuevo y quieren seguir manteniendo en el poder para seguir saqueando la plata del pueblo ecuatoriano. Entonces eso yo creo que es hora de que los jóvenes, las personas reaccionemos, que hasta cuándo nos van a tener pisoteado y gobernando para unos élites y dueños de la provincia. Ya, señor Caiza, y si ustedes saben y les consta que el tema es el problema de lo que le pasa a la provincia de Bolívar es político, ¿ustedes no han pensado optar por el tema político de lanzarse de candidatos, no sé, en su parroquia para la junta parroquial, en Guaranda para concejal, para alcaldes, prefectos, y desde estos espacios políticos lograr el cambio que tanto necesita la provincia, según usted? ¿No han pensado ustedes incursionar en el tema político? Porque este momento estamos solo criticando todo lo que existe, pero no le damos una alternativa. Es posible que la gente se haya perennizado en los cargos. Es porque no hay alternativas, ustedes no han presentado. ¿Usted no ha pensado lanzarse de candidato para que la gente que respalda su propuesta, su posición frente a todos estos aspectos que son importantes, le respalde y usted sea ya parte de la solución como autoridad? Lo que pasa es que muchas de las personas que quizás tengan esa buena intención, no ha habido quizás ese apoyo mismo de las autoridades o han tratado de minimizar, viendo que quizás están naciendo nuevos líderes. Entonces han tratado de acallar la voz de esas personas. Entonces, por lo cuanto no ha logrado quizás surgir representantes que realmente estén con el pueblo y que viven conjuntamente en el pueblo. Pero ustedes han tratado de candidatarse, han sido candidatos a esta opción.
¿Ha tratado usted de Bueno, candidatarse, señor Caiza? en ese sentido, yo creo que todo ecuatoriano está en el pleno derecho de ser elegido o elegir, y yo creo que aquí todo ecuatoriano tenemos esa libre expresión de poder participar. Claro, es un derecho, claro que sí. En diferentes ámbitos lo que permite la ley. Claro, es un derecho, pero por ejemplo, o sea, solo ponerse en el plan de criticar a las autoridades, pero nunca intentar haber accedido al tema político también es un error de ustedes. Ustedes dicen que la mayor parte de bolivarenses están a favor de la causa que ustedes sostienen, entonces se supone que políticamente en unas elecciones toda esa gente que está a favor de las tesis que ustedes plantean también deberías darles el voto para que lleguen al poder y desde ahí ya poder ejecutar los cambios que tanto necesita la provincia de Bolívar. ¿No cree que esto sería imprescindible para la lucha que ustedes sostienen? Bueno, políticamente los dueños del poder han tratado de confundir de que un luchador social no debe estar en estos cargos, sino simplemente protestando en el tema en la cual hacemos presencia. Eso no nos ha permitido surgir en muchos de los líderes o los dirigentes, que no ha permitido llegar quizás a esos cargos para poder hacer la diferencia que no han podido realizar los que siempre han permanecido en el poder. Así es. Señor Caiza, nos dicen, pregúntele al señor Caiza, él ya fue candidato. ¿A qué fue usted candidato, señor Caiza? Bueno, anteriormente, en las elecciones que pasó, yo fui candidato para el GAD de la parroquia San Luis de Pambil, pero en sí nosotros somos nuevos en la política, como jóvenes, estamos conociendo de que cómo han manejado los grandes politiqueros la provincia y el país en sí, por el hecho de que quizás porque vivimos en los campos, han tratado de minimizar, han tratado de que no dejar que crezca y ocupe quizás alguna dignidad como autoridad. Entonces en eso, pero en sí nos mantenemos igual en la lucha, que eso no nos va a desmotivar en esta lucha que es en defensa del agua y la naturaleza. Vamos a continuar y estamos continuando. En ese sentido, nadie nos va a poder callar la voz. Oiga, la persona dice, licenciado, pregúntele cuántos votos, señor, a ver, ¿cuántos votos sacó el señor Caiza en las elecciones anteriores? ¿No se supone que son la mayoría de gente que apoya a la naturaleza y a la vida y no llegó a 15 votos? ¿Es verdad que usted no llegó a 15 votos, señor Caiza? Bueno, me imagino que esta pregunta, si podría identificar a la persona, porque me imagino que esta minimización viene de las mismas empresas mineras. Hugo Prado Mendoza se llama el señor. Son los únicos que tratan de minimizar a todos quienes estamos en esta lucha. Eso ha sido evidente. Pero es verdad o no es verdad que usted sacó no más de 15 votos en las elecciones. No lleguemos quizás con este criterio diferente. Ahora, ¿usted le gusta cuando leemos las cosas que dicen sus compañeros? Al Consejo Electoral de que cuántos votos hemos obtenido, quién debe dar la respuesta son ellos, porque ellos tienen los datos específicos de cuántos votos hemos sacado en cada uno, en los sectores, y cada uno de los candidatos quienes participaron en las elecciones anteriores. Ok, bueno, nos dicen, vamos a investigar, señor Caiza, porque si esto ha sucedido es que realmente el tema político no les va muy bien, o no tienen el respaldo que dicen. Otra cosa, hay una publicación en Facebook que ustedes desacreditan o califican de cínicos al sector indígena, especialmente a los señores de la FECAP Runadi, que dicen, pues, el pueblo lo sabe, que son figuretes, dice usted, entiende su publicación, sinvergüenzas, y dice que el sector indígena no apoyó al tema minero. ¿Es verdad que solo ustedes son los que han apoyado al tema minero? Al tema antiminero, perdón. Bueno, yo creo que debemos ser claros y
en sí la publicación no está desacreditando a la organización, Ya. sino personas que realmente han tratado de solamente aparecer en la foto. Entonces eso sí nos ha molestado, de que la palabra cínicos no es quizás de que estamos desprestigiando, sino la palabra cínico es que no quieren ver o no quieren ver de lo que hacemos. Pero usted está poniendo una palabra, no sé si usted la ve, que estamos observando este momento aquí. Usted pone cínicos a un comunicado oficial de la FECAP Runari. No está diciendo tal dirigente, está diciendo que los dirigentes y todos quienes integran la FECAP Runari son cínicos. Eso está diciendo en su comunicado. No sé si no es su publicación, que es posible que sea. Entonces, ¿por qué solo lo que usted hace está bien y si alguien quiere unirse a la lucha, está mal? ¿Por qué está pasando esto, señor Caiza? Yo creo que con esta postura de descalificar a todo el que no está en el grupo de ustedes está mal. Yo creo que mientras más gente se una, uno de los sectores importantes que tiene la provincia es el sector indígena. Usted sabe que Guaranda, al menos, la mayor porcentaje de ciudadanos, o un gran componente de porcentaje, son ciudadanos del sector indígena. Sin embargo, ustedes no se dejan ayudar, porque la historia es que mientras más sean, es mejor para defender a la naturaleza. Así es, pero no es que no nos dejamos ayudar. Lo que pasa es que se ha invitado a ellos, pero o sea que no hemos tenido esta respuesta de que solamente aparecen quizás al momento y ya cuando se ha logrado un objetivo, entonces apantallar. Y ahí de la FECAP Runari, al menos que hemos empezado esta lucha, hemos visto la presencia durante 1 año y medio que han estado en acompañamiento, pero en cuanto la publicación se refiere a esta ordenanza, ¿por qué genera esta molestia? Porque realmente nosotros como comité ese día de la comisión habíamos presentado un documento en donde al comité reciba en una comisión, y también habíamos desde inicio habíamos pedido el uso de la silla vacía para este debate, en la cual totalmente son negados estas peticiones, en la cual a este comité ambiental, donde fueron ellos presentado la propuesta de esta ordenanza conjunta, acompañado del doctor Saúl Mayorga Puma, un profesional en derecho, de esta propuesta de ordenanza, pero ese día del debate tratan de que como comité ambiental no le dan espacio en ese momento, sino ellos ya tenían preparado de hacer un show y llamaron a personas que realmente no acompañan en la lucha, que no están en la lucha. Entonces eso nos molestó, y de que ellos en la publicación digan, bueno, fueron una lucha de ellos, eso también nos va a molestar a cualquiera de los ciudadanos, o como organizaciones nos va a molestar, porque en realidad la población lo conoce y que no es así, que el comité ambiental ha estado permanentemente en la lucha, insistiendo con documentos. Y sí debo recalcar también que no es quizás la voluntad del señor alcalde para llevar a este debate, porque realmente nosotros con documentos durante 1 año y medio más hemos estado insistiendo para que ponga en la mesa, en el seno del Consejo, para este debate, en la cual no hemos tenido esa respuesta favorable. Debo agradecer igual al vicealcalde, a Juan Manuel Galarza. Él en el tiempito de par de días que estaba como encargado como alcalde de Guaranda, entonces él en ese momento pone en el orden del día para el primer debate de esta propuesta de ordenanza, en la cual fue visible de que el alcalde Chimbolema igual no estaba en el primer debate,
ya él aparece en el segundo debate porque ya estaba este punto de orden ya considerado en el primer debate. Entonces, por ello, nos genera este malestar porque hemos visto que personas que nosotros estábamos pidiendo que nos ayuden a insistir para que pongan en el debate porque son de la línea de ellos mismos quienes están gobernando, pero ellos nunca nos dijeron por lo menos bueno, le vamos a apoyar en esto porque sabemos que muchos de los compañeros igual veo que están en la teta y prefieren callarse, no dicen nada. Por tal no quedar mal. Entonces eso ha sido bien claro, entonces eso ha sido la molestia de poder más con todo de decir frontalmente, no quizás porque estamos dividiendo la lucha, sino los errores tenemos que reconocer de parte a parte si hemos generado quizás algún errores en cuanto a muchas luchas que se ha hecho. Señor Caiza, yo me estoy remitiendo a varias publicaciones suyas y dice, acompañando a los guardianes defensores del agua, la resistencia va porque va. El Valle, Telimbela, Bolívar, Ecuador. ¿Usted fue parte de las personas que quemaron las tanquetas y los trailers que se incendiaron en el Valle? No sé si la pregunta esté bien planteada, pero al menos yo desconozco también de nuestros compañeros que en ese momento, porque aquí no solamente fue la reacción de los militares, sino ellos fueron quienes provocaron y quizás para inculpar de lo sucedido. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en eso. Al menos nosotros no estamos por generar este tipo de actitudes, sino hacemos una protesta pacífica que escuchen y que respeten las autoridades. Según ustedes, deben haber tenido gente que investiguen quién quemó esas tanquetas y quién quemó esos trailers en el sector de Telimbela. De acuerdo a eso, las investigaciones determinarán, porque yo creo que esto está en investigación y en la cual deben dar esa respuesta son quienes están a cargo, como la Fiscalía y todo en ese sentido. Entonces usted no estuvo ahí, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Bueno, yo en la provincia de Bolívar he recorrido no solamente el sector del Valle, estoy hablando del episodio ese también que otras se dio. Provincias conociendo la problemática que genera este tipo de proyectos. No solamente he estado recorriendo la provincia de Bolívar, sino he recorrido muchos sectores del país, inclusive igual también me he ido a otros países también. Claro, bueno, como tanto como a Perú, yo igual básicamente, una visita en... Yo básicamente para esta entrevista me nutrí de... Sí, yo básicamente de esta entrevista me he nutrido de sus pronunciamientos en su página de Facebook, nada más. He hecho referencia a sus publicaciones y hay temas que claro, usted tendría que explicar a la población qué es lo que quiso decir en estas publicaciones. En todo caso, señor Caiza, le agradezco por haber estado acá con nosotros. Usted sabe que cada vez que usted solicite o los señores que defienden el agua, la vida y la naturaleza necesitan espacios acá en la radio, lo tendrán, obviamente lo tendrán en estas condiciones de discusión frontal, de averiguar qué es lo que está pasando, y yo creo que también sería importante que ustedes den esa explicación a la ciudadanía. Se nos queda claro varios temas que yo creo que esta noche la ciudadanía ha estado muy pendiente, así que le hemos dado de los 10 minutos, digamos de la media hora, le hemos dado 10 minutos más para que vea la predisposición nuestra de atender todos los pronunciamientos frente a esto que está trascendente para la provincia, que es la presencia o no de la minería en nuestra provincia. Señor Caiza, nuevamente sabe que este medio de comunicación está a disposición y quiero dejarle en sus palabras finales. Solamente permítame de que poder llegar a quienes están atentos a la sintonía de que ciudadanía bolivarense, analicemos, hagamos conciencia de que todo depende de que la provincia desarrolle
no elijamos por las mismas personas de siempre, veamos ese cambio, no pensando en nosotros, sino el bien para todos, no solamente por un pequeño de grupo que han gobernado todo el siempre. Ya eso es lo que no ha permitido salir a los pueblos en adelante, que la gente hagamos conciencia en estas elecciones que vienen y dar el apoyo realmente a personas que merecen que estén al frente como autoridades. Y un agradecimiento, un saludo especial a los sectores que están en la resistencia de Terimbela, el Valle, Andiagote, en Chillanes, en San Pablo de Amalí, el Cantón Las Naves, San Luis de Pambil, y muchos sectores de la provincia de Bolívar, quienes está siendo aculadamente llevando esta lucha que ya es visible en la provincia de Bolívar y va creciendo lo más objetivo, que no se quiere la minería en la provincia de Bolívar. Y un agradecimiento a Radio Espacio por dar esta oportunidad por primera vez, y muy agradecido de ustedes, y quizás en otra oportunidad vuelva a intervenir en estas ondas radiales. Muy buenas noches, estimado periodista. Ok, sí, no se me vaya. Primero, es la primera vez que me pide, ¿no? Que no quede de duda de que de repente yo he estado frenado, no, querido. Me ha pedido y obviamente de acuerdo a nuestra agenda le hemos dado el espacio. Se me queda una duda. ¿Qué candidato para ustedes, para este grupo de personas que defienden la naturaleza, el agua y la vida, sería el adecuado o por quién votar? Porque usted nos dice, busquen, elijan bien, no voten por cualquiera. ¿Quién para ustedes es el candidato por quienes defienden la vida, la naturaleza y el agua? Es el candidato que estaría en la posición de defender los intereses por los que ustedes luchen. Bueno, aquí no se trata solamente el discurso bonito de que lleguen a los territorios, de que vengan a decir que yo estoy defendiendo el agua, la naturaleza, o porque quizás vienen de las ciudades solamente a hacer un paseo de doctor y aparezcan esos candidatos, decir que bueno, yo también defiendo el agua y la naturaleza, estoy en contra de los proyectos mineros, en la cual esas personas no sienten en carne propia, no viven en carne propia, porque aquí en el campo se sufre, se lucha, y de aquí del campo se ha generado, ha salido la producción para que vivan la gente de la ciudad. Sí. Entonces yo creo que estas personas... pero ¿cuál es ese candidato, señor Caiza? ¿Cuál es el candidato? Que dedican a defender el agua por el bien de todos. Yo creo que sabemos y conocemos quienes pueden estar en las listas y podernos quizás tener un cambio que la provincia lo requiere, en cuanto sería la anulación de las concesiones mineras acá en la provincia de Bolívar, y en un país, Ecuador, quizás se logre declarar un país ecológico libre de minería metálica en el Ecuador. Señor Caiza, tengo entendido según su respuesta que todavía ustedes no han decidido por quién van a votar en estas próximas elecciones, quién sea quien abandere o lleve este tema de la antiminería en la provincia. ¿Todavía ustedes están conversando, están dialogando, están todavía por definir cuál será su candidato en estas próximas elecciones? Bueno, nosotros como compañeros de compañerismos de la lucha, igual nosotros tenemos ya identificado quienes han tenido una posición firme, no el doble discurso de que algunos dicen que la minería van a sacar al desarrollo a la provincia de Bolívar, o han venido utilizando su discurso. Nosotros conocemos esa doble moral de ciertos que están perfilando como candidatos. Entonces esta vez no va a volver a pasar, porque aquí simplemente en la campaña han venido a ofrecer el oro y el moro, y eso a la población siempre le llamo a la... Pero no tienen el nombre, esta vez Caiza. No equivoquemos que...
¿No tienen el nombre todavía ustedes o sí tienen? No sé si tenga alguna otra pregunta. La pregunta es esa, si hay, porque usted tiene que aprovechar este momento, la radio está escuchando miles de personas y gente que se identifica con su lucha, diría, bueno, la directriz de quienes están luchando por el agua, la vida y la naturaleza. Bueno, sabemos que nuestros compañeros que han estado en la lucha igual es digno de que también representen y yo veo que hay una compañera igual del Valle, como es la compañera Rosario Sanabria, Okay. Cristian, también los compañeros de Chandía, igual veo que están perfilando en la lista, y yo creo que son personas que realmente tienen ese sentimiento de defender la provincia y quieren un cambio para la provincia. Yo creo que es digno de reconocer a hombres y mujeres valientes, luchadoras, que quiere la provincia. Listo, señor Caiza, nos queda claro. Ojalá quienes están candidatizados por esta línea también podemos entrevistarlos. Sería un gusto escuchar sus puntos de vista y sus propuestas para campaña. Señor Caiza, muchas gracias por su participación. Estaremos en poco tiempo nuevamente intercambiando criterios y dialogando. Muy buenas noches, señor Caiza. Así es, muchas gracias. Sabemos que los luchadores igual hemos conocido como el candidato igual Yacu Pérez, un defensor del agua, y vamos a estar por esta línea así de claros por los defensores del agua, nosotros como personas que estamos en esta lucha, estimado periodista. Ok, entonces la situación en cuanto a presidente, quienes defienden el agua, la vida y la naturaleza tienen ya su pronunciamiento. El candidato Yacu Pérez sería su opción para lograr frenar el avance de las empresas mineras en la provincia de